Bueno, buenas tardes. Hoy nos volvemos a encontrar. Hola, Horacio. Hola, Hola, hola. Willy. Hoy vamos a seguir reflexionando a través de la casa sobre... Vamos a seguir buscando los inicios de la arquitectura. Le Corbusier, ¿se acuerdan que habíamos hablado del poema del ángulo recto de Le Corbusier? Y él decía una cosa que dice que es muy importante, porque hay que encontrar al hombre, hay que encontrar la línea recta que abraza el eje de las leyes fundamentales, o sea, la biología, la naturaleza y el cosmos. Esa línea recta tiene que ser la búsqueda del hombre, pero en la línea recta Le Corbusier sintetizaba la síntesis. Eso tiene que ser un proceso de síntesis. Para abordar el tema les voy a contar una casa que visité hace unos años, que es la Casa Canoas, es la casa del arquitecto Oscar Niemeyer, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, y prendió la síntesis de Oscar Niemeyer. Ustedes saben que Oscar Niemeyer vivió cerca de 105 años, ¿no? Había nacido, estuvo todo un siglo, todo el siglo pasado estuvo presente, y estuvo presente como arquitecto muy protagonista de Brasil y del mundo entero, porque fue un emblema que ha marcado y ha dejado su impronta en varios lugares del mundo. Para mí también Niemeyer es uno de los más destacados intérpretes de la imaginación que está asociada a la función, ¿no? Porque él siempre va respondiendo a las funciones, pero le abunda la imaginación. Eso es lo que quizás distingue su arquitectura. No es fácil de encasillar su arquitectura, lo que sí resulta inconfundible es reconocer una obra de Niemeyer. Esta casa que vamos a visitar está considerada como una de las obras maestras de Oscar. Y él incorpora en su arquitectura los principios de Le Corbusier, pero no lo hace de manera ciega, no lo toma como dogma, sino que relabora esos principios con toda la sensibilidad. O sea, la cubierta plana, el techo jardín, a medida que avancen en la carrera van a estar trabajando todos estos conceptos, la construcción sobre pilotes, la ventana corrida, el brise soleil. Todo esto él le va sumando el revestimiento interior, va sumando la presencia del arte permanente en relación con la arquitectura, la naturaleza y esa búsqueda, ¿no?, de unificar todas las ciencias. Ahora nosotros hicimos una pequeña aproximación a partir de imágenes de Google Earth para ubicar esta casa que se llama Casa Canoas. Ahí tenemos una vista de la Casa Canoas desde arriba. A la derecha lo que ven es el camino que nos hace llegar a la casa. Le Corbusier le dijo, entre las cosas que le dijo a Oscar, porque él tiene siempre grabado en los ojos las montañas de Río, ¿no? Y que ha podido hacer con el hormigón armado expresar el barroco. Ustedes también ya van a estar estudiando qué es el barroco. Y este hombre con otra técnica, con la técnica del hormigón armado, logra darle esa expresión barroca a las obras. Estas son todas a partir del Street View que fui sacando ayer, como para ir visitando cómo estaba en este momento. Camino al mirador de Canoas, Mirante das Canoas, es todo el camino que nos conduce a la casa Las Canoas, que fue la casa que él ocupó. Sí, como ven, la vegetación es de una abundancia extraordinaria. Es un camino sinuoso, muy encerrado por todo lo vegetal, y si ahí empiezan a descubrir, es como que atrás empieza a aparecer
la visión de un techo plano, que es esa casa que está escondida entre esta exuberancia verde y que uno percibe. Esta es una imagen que tomé desde ese puentecito, desde el camino, como para ir capturando las maneras que tenía de acercarme. En la vista general de Río, ahí aparece también marcado y señalado, ¿no?, el lugar donde está implantada la casa. Ahí aparecen los bocetos de Niemeyer, donde aparece obviamente la línea curva como la expresión de su arquitectura, de su modo de ensamblar, ¿no?, la naturaleza, el arte, la arquitectura. Y aparece fuerte un dibujo, con negro marcado, un dibujo fuerte, que es la presencia de una piedra. Y él dice, bueno, la piedra es parte de la naturaleza, y yo voy a vivir en la naturaleza, y la piedra también va a constituir mi casa. Esto lo había hecho unos años antes Wright, en la Casa de la Cascada también, que mantiene la piedra ahí al lado del hogar, en lo que es el estar, como haciendo presente la naturaleza. O sea, el dominio del hombre de la naturaleza no es total, está relativizado, porque la naturaleza también aparece y se expresa. Entonces ahí empiezan a aparecer los bocetos, la pieza esta de la piedra, de la roca, interviniendo en la relación interior-exterior de la casa, porque si nosotros miramos es como que conecta el agua, que es este dibujo también orgánico, con el caminito de piedras alrededor, el agua, la tierra adentro y afuera. Ese es el nexo de la casa, ahí ancla la casa. Esto es decir, lo fundacional. Acá en este dibujo más elaborado por la máquina, pero menos expresivo para mi gusto, aparece bien diferenciada la piedra, lo que es el agua, y lo que es la casa. En esa forma orgánica, ustedes verán, en puntos suspensivos aparece el gran techo blanco, que cubre, después aparecen los señalando las columnas, los puntos de las columnas, o sea, aquello que hace posible que el techo blanco esté sostenido, y las paredes se liberan, ¿no?, al tener la manera de sostener el techo de manera independiente de la pared se libera y puede jugar libremente en la forma del espacio. No necesita la pared ser el sostén del techo. Y ahí arma, ¿no?, en una curva más cerrada, un lugar más íntimo, que es el estar, en una curva más abierta, la parte del comedor. Después aparece al lado del comedor, asociada a la cocina, el servicio húmedo, ¿no?, un pequeño toilet y la cocina, y pegado a la cocina una escalera que nos va a llevar a la cueva, ¿no?, al lugar más íntimo de la casa, que es donde se alojan los dormitorios, los 3 dormitorios, los 2 baños, y un pequeño escritorio con su biblioteca y su baño. Y también van a ver ahora en el recorrido que vamos a hacer fotográfico por la casa, que desde ese pequeño lugar también podemos tener una salida independiente. Este es el acceso a la casa. Ese es un portón que se destaca en la naturaleza, acompaña el muro de piedra que solamente se abre de la ruta esa que nos llevaba al Mirador das Canoas, para poder armar este lugar, para poder ingresar tranquilo y que si la ruta tiene tránsito no interfiera en el acceso. A medida que nos vamos acercando, yo acá cuando saqué estas fotos usé el zoom, o sea, que a veces en realidad los engaño, pero en verdad a mí lo que me gustaba empezar a capturar, esto que me empezó a asombrar, que fue la manera en que iban apareciendo la línea blanca
¿no?, que invade el verde, las esculturas, ¿no?, casi hablando, ¿no?, a través de una afuera al otro afuera. Esta primera escultura que vemos está al lado de la pileta, la otra escultura está del otro lado de la casa, ¿no?, y como la transparencia del vidrio nos permite ver. A medida que uno va bajando por ese camino sinuoso, empiezan a aparecer estos datos, ¿no?, que mezclan la naturaleza con la cultura. Entonces empieza a aparecer la presencia de esa escultura, que este es un escultor que ha trabajado mucho y ha colaborado mucho con Niemeyer, que también ha trabajado muchísimo en las obras de Brasilia, y bueno, que él, inclusive algunos de estos pasan a ser moldes de las obras que él después, que después se materializan en Brasilia, y estos son como los ensayos de esa obra. Y ahí aparece, bueno, el cuidador de la casa que nos recibe en esta ocasión, hizo una visita con Constanza Eligi, y muy amablemente él nos recibió. Y ahí aparece plasmada, ¿no?, la casa en la naturaleza, o sea, la casa se distingue, pero a su vez no interfiere con la naturaleza, ¿no? Es un acto de presencia y a su vez es un acto de respeto, ¿no? No es de prepotencia la naturaleza. Si seguimos caminando, a mí me empiezan a deslumbrar todos estos juegos, porque todo esto es lo que uno va encontrando a medida que va caminando. O sea, el aproximarse a la casa es también ir percibiendo no solamente la vegetación, sino la obra del hombre, en este caso el arte, la escultura, como parte de la vida, porque en verdad él lo que va haciendo es ir llegando a su casa, ¿no? Y para llegar a su casa no llega con el auto lo deja arriba, todo este recorrido lo hace caminando. Entonces, cada vez que va llegando a su casa, él va disfrutando. Esto es la promenade, ¿no?, de Le Corbusier. Es el paseo para poder disfrutar. Y acá nos vamos acercando a la casa, empezamos a estar debajo del techo semicubierto, este muro verde, que nos ayuda, nos invita a entrar, ¿no?, y que nos cierra de una manera suave un espacio, de una manera suave, porque también Niemeyer necesita, él siente la línea curva como la línea de la expresión de su arquitectura, mucho más que la línea recta, ¿no? Miren qué contradictorio, ¿no? Le Corbusier hace el poema del ángulo recto, y Oscar siente la curva como la parte esencial de expresión de su arquitectura. Otra vez seguimos andando y seguimos rondando, porque a veces a mí también, si ustedes ven en el propio terreno, atravesamos un puente, ¿se acuerdan cuando yo estaba en el camino arriba que saco una foto a través de un balcón? Bueno, es el mismo arroyo que va atravesando el terreno, y que ahí está, solamente apareció un puente que conectó un sector y otro del terreno. El trabajo de la naturaleza haciendo lo suyo, ¿no?, sus actos de presencia. Y ahí aparece la piedra, que fue lo que él marca, como diciendo, bueno, esto emerge en mi casa, es parte de mi casa. Aparecen las columnas sosteniendo de manera independiente a las paredes el techo, y el modo de cerrarlo, ¿no?, con la transparencia donde se necesita la transparencia, donde el arquitecto quiere ver a través de, ¿no? Estos son distintos recorridos fotográficos, algunos marcos, ¿no? Esta es una casa, yo digo, de infinitas posibilidades de ser fotografiada, porque siempre no hay un ángulo que diga, esta es la foto de la casa. Aparecen infinitas maneras de poder trabajar esta casa,
desde la fotografía, desde la visión, ¿no? El interior, que empieza a mediar también con la necesidad de estar oscuro y sentir el cobijo de la casa en el lugar donde voy a estar, y el comedor que encuentra en ese rincón, en esa pared, en esa línea curva que ayuda a armar ese sector, el comedor. Y este es el lugar donde necesito estar más íntimo, no tan expuesto a la naturaleza, ¿no? Donde se da la charla, donde se da el momento, que sin embargo encuentra el modo a partir de la presencia de esa pequeña ventanita cuadrada, encuentra el modo de encuadrar la escultura que aparece del otro lado ¿no? Casi que esa ventana está pensada como un cuadro. Eso es toda la intencionalidad que tiene el arquitecto puesta de manifiesto en la obra. Se expresa, ¿no? Con todas estas intenciones, a veces son sutilezas. Y el ojo atento del arquitecto, y el ojo no necesariamente del arquitecto, de quien vive la casa, de quien la visita, es poder también disfrutar de todas esas imágenes que fue recreando el Oscar Niemeyer para su casa. Acá aparece, bueno, la cocina con algunos temas más modernos que tienen que ver con eso, de la provisión del agua y demás. Muy sencilla, muy lógica también, muy racional, donde se necesitó la pared recta, porque ahí llegaban caños y demás, apareció la pared recta, y apoyó las mesadas, la doble mesada. Y este juego, ¿no? A los que nos somete permanentemente Niemeyer, ¿no? Acá a la derecha la piedra, que ya ingresó, ya es parte adentro, es parte de la casa, es mueble de la casa, si quisiéramos decirlo, ¿no? O es escultura en bruto de la casa, porque miren cómo juega la escultura bruta de la piedra con la escultura de la casa. Y a su vez la escultura de la casa con la poltrona, con la reposera, la mecedora que tiene en ese estudio, que es un lugar de refugio. Ahí aparece la mecedora, simplemente con la iluminación necesaria, no tiene otra cosa más que la iluminación necesaria. Su biblioteca. Y ahí me traje una frase que me gusta muchísimo de Juan y Palasma, que dice que es necesaria la intimidad de una estancia para una imaginación fecunda. Desde el escritorio de Niemeyer hace esa rajita, miren la ventana, miren lo que es la delicadeza, porque él ahí encuentra su cueva, pero a su vez tiene una endija donde está el afuera. Y ahí aparece todo el juego de las carpinterías que él diseña para las habitaciones de la cueva. Entonces encuentra el modo de poder asomarse también desde el interior de las habitaciones y tener prácticamente una mirada de un 360 sin necesidad de exponerse, ¿no? Porque está en la intimidad de la casa, que es la habitación. Bueno, y ahora seguimos recorriendo por fuera la casa. Esa es la escultura que nosotros veíamos en algún momento de adentro. Allá, más bajito, en blanco, esa pared blanca nos marca el área de servicio. Todo va siendo muy sutil, ¿no? Y de pronto, al cuidador de la casa lo sorprendimos cuando estaba limpiando las hojas,
Y de pronto, cuando llegamos a la terraza que está del otro lado de la casa, habíamos entrado a la casa del lado contrario, empezamos a darnos cuenta que nos lleva a ese gran balcón para volver a ver allá al fondo el mar. Nos fuimos del mar para volver a rescatar el mar. Y ahí estoy dando fe ciega que fui yo la que por ahí anduvo. Es una casa que es maravillosa. Y esto es cuando empezamos a salir. Bueno, todas estas ideas, Lucio Costa había resumido un poco la arquitectura brasilera como el producto típico del talento de una raza, pero no una raza en términos biológicos. Él decía que es una raza porque es una manera de ser del pueblo brasileño, ¿no? Donde hay música, donde hay arte, donde hay pintura, donde está mucho más integrado lo que es el arte, no está separado el arte, ¿no? Forma parte de lo cotidiano. Nosotros quisimos, bueno, recorrer esta casa porque es una manera de contarles toda esta idea, ¿no? La arquitectura moderna más la noción de la cueva, y que ustedes atraviesen un poco este módulo, esta búsqueda de los inicios, a partir de 3 ejemplos muy distintos, ¿no? Que traemos uno de lo que es la arquitectura espontánea, arquitectura sin arquitectos, llegaron a llamarla, que es un modo de organización social también, ¿no? Indaguen un poquito sobre las casas de los Dogones. Después, una casa que responde a una tipología muy clara que deriva tiene toda su historia de derivación de las casas romanas y demás, que es la casa Chorizo. Y después una casa moderna, que es nuestra, que responde a todos los criterios del movimiento moderno, en el cual van a encontrar muchos puntos de contacto con la casa esta que vimos de Casas Las Canoas de Harry Meyer, para que a través de los 3 puedan ir estableciendo diferencias y coincidencias, porque hay algo que tiene que ver con la necesidad de habitar, ¿no? Y con la necesidad de que la casa pueda albergar, ¿no? El ensueño, pueda albergar nuestra intimidad, pueda albergar también nuestro ser, ¿no? Es necesaria la intimidad de la casa. Juan y Palasmá también decía, ¿no? Que es necesaria la intimidad de la estancia para una imaginación fecunda, ¿no? Y recuerden ese lugarcito en el que Niemeyer había destinado el espacio para su escritorio y para que su imaginación fuera fecunda, y con ella en dígita mirar un poquito para el exterior y tener la presencia de esa naturaleza en la que había decidido vivir, ¿no? La casa es sencilla, las casas estas que ustedes van a estudiar también son sencillas, ¿no? Y más allá de lo anecdótico, de la forma y de la función, vayan a la relación íntima, ¿no? De la existencia que tiene la casa, ¿no? Vayan a eso que no es superficial. A Isa Christie lo describe muy bien, Bachelard también, un poco más complejo, pero lo describe bien. Vayan ahí a buscar los orígenes, no vayan a quién fue el primero, sino que vayan ahí a la esencia. Esa es la búsqueda de los inicios que nos interesa que ustedes recorran, porque va a ser la pregunta que es la casa, es una pregunta que ustedes se harán en sucesivas veces. Cada vez que tengan que hacer un proyecto de una casa, individual o colectiva, van a poder preguntarse qué es la casa. Y eso es lo que nos interesa. No hay una respuesta, porque si no se podría automatizar, ¿no? Tipificar y automatizar todas las respuestas. Hay una pregunta que tiene que ir más al interior de cada uno, ¿no?
Y como verán también, cuando nosotros recorremos estos ejemplos en la historia, ¿no? La arquitectura nunca es invención de un solo arquitecto, ¿no? Va destilando la historia de alguna manera, la tradición destila, la cultura colectiva. Es está ligado más a la existencia humana, no es meramente una expresión visual o funcional. Así que la propuesta nuestra es esa. Horacio. Bueno, sí. Sí, yo mirando la casa de Oscar Niemeyer, eh, qué gran síntesis que hace de esa relación entre la naturaleza, lo artificial, lo natural, la cultura. Y, y sí, es como una síntesis entre estas tres ejemplos que estamos analizando, porque tiene mucho de la vivienda primitiva de estos pueblos de África, de la casa de Niemeyer, ¿no? Me refiero, tiene mucho de esa idea de arquitectura orgánica, tiene mucho también de lo sistemático y lo tecnológico de la casa chorizo y la vivienda como artefacto, y tiene mucho de lo moderno. Pero me gustaba entender esta casa de Niemeyer, entendiéndolo también a él, ¿no? Oscar Niemeyer tiene esa mezcla perfecta entre la cultura, diríamos, de Brasil más profundo. Su madre es de origen africano, Mm. su padre es alemán. Lo mismo que le pasó a Van Eyck, también, ese arquitecto holandés donde la madre era de la Guayana. Entonces es como una especie de síntesis global de todas las culturas. Lo mismo pasó con la música brasilera, ¿no? La bossa nova, ¿no? Cuando se toman elementos del jazz, elementos autóctonos. Y en cierta manera, cuando Niemeyer diseña los edificios para Brasilia, el Esplanato y los grandes edificios monumentales, y está aplicando el mismo concepto de híbrido, de cultura entre lo moderno, intercalado a lo más profundo de Brasil, la selva, la cultura africana, lo racional mezclado con la superstición, ¿no? Entonces esa síntesis enorme que hace en toda su obra. Y con respecto a esto que vos planteás del hábitat, eh, cuando analizamos ahora estos tres ejemplos, me parece que alimenta mucho también la visión de que se habla en la filosofía, de post-historia, porque en realidad no es que la vivienda dogona pasó y ahora los dogones viven de otra manera. Los dogones habitan hoy de esta manera en Burkina Faso, o sea, que son como que todas las historias de todos los tiempos en este momento están superpuestos en un mismo tiempo. Y eso es, a mi entender, lo grandioso de la obra esta de Niemeyer, ¿no? donde está en una síntesis, están todos los tiempos mezclados. En las casas chorizos, si bien son de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hoy también habitamos casas chorizos y también hoy habitamos, ya sea la obra de Angelo Bucci o de toda la vanguardia paulista, obras como la Casa del Puente o obras modernas. Y a mí me parece que es ese sentido que tiene la arquitectura de que estamos habitando todos los tiempos. Por ejemplo, yendo a la composición de los dogones, también es muy actual el tema, porque ese complejo, ese patio donde están los animales adentro, donde también esa planta circular que ustedes ven, con ese techito inclinado, esa forma no es que es un capricho del constructor, es porque ahí está el silo, es donde se guardan los granos para poder subsistir durante la sequía. O sea que la casa es un instrumento que le sirve a esta familia, a esta tribu, para sobrevivir. O sea, la casa es parte de la naturaleza de su vida misma. Lo mismo pasaba con la casa Chorizo, ¿no? Ese lote de 866 por 60, donde en el fondo estaba la huerta, el gallinero. También la casa es una herramienta de vida, es una de las
preguntas cuando uno pregunta qué es la casa. Y quizás ya entrado a la década del 60, fines de la década del 50, la casa del puente, claro, el que va a habitar esa casa es un músico, ¿no? Ahí tiene el piano arriba, Williams, el padre de Amancio Williams, un músico clásico y un pianista. Bueno, también la casa le sirve a él como instrumento de inspiración, de parte de la naturaleza, y muy difícil imaginarse un piano metido dentro de una vivienda de obra, aunque puede ser que en este momento esa mixtura de cultura se pueda dar. Me parece que está muy lindo, fue muy lindas las fotos que mostró Verónica, son muy, muy lindas y nos dio una imagen de que casi como que hubiéramos estado en la casa de Oscar Niemeyer. Bueno, a veces qué mejor que Niemeyer para este análisis de estas tres obras, ¿no? Me parece que es esa apertura que hace Oscar a todo, a toda la complejidad de la relación naturaleza, cultura, ¿no? Incorporado en su personalidad. Y me quedo con una frase que creo que se la oí a Hugo Molina, que es de Niemeyer, pero que decía que una curva era una línea recta que salió de paseo. Está bueno. Está bueno. Y que eso tiene que ver un poco con esa conciliación que vos hiciste entre el poema del ángulo recto y no se olviden que Niemeyer fue socio de Le Corbusier y trabajó palmo a palmo, ¿no? Hicieron un edificio, el edificio de las Naciones de la ONU en Nueva York, fueron socios, muchos dicen que la idea fue de Oscar Niemeyer, después Le Corbusier le puso su toque, pero no nos olvidemos... El de Río, el Ministerio de Río Y el también. Ministerio de Río también, pero no nos olvidemos también que en la Casa Canoas, la plataforma recta que hace Oscar para implantar la casa es una gran línea recta. O sea que también, Es una gran línea recta. o sea que también está la línea recta en esa especie de plataforma o de colonización, como hicieron todas las grandes civilizaciones, ¿no? Los incas, la línea recta está en el horizonte, ¿no? Se marca el horizonte. Después sí la casa concilia, genera esa conciliación entre la naturaleza, por la piedra, por las formas orgánicas, pero hay un trabajo importante artificial y de ingeniería para contener ese morro que es esa línea recta. No la vemos, pero el plano de apoyo es la línea recta, que es el poema de la línea recta que dice el coro. Sí, bueno, y el plano que cubre. Y el plano que cubre, exactamente. Por eso la primera imagen que yo tengo cuando veo la línea recta y saco esa foto, es claro, es que necesitas, es lo que te da la tranquilidad, te mantiene en equilibrio la línea recta. Ahí donde también podemos compararlo a Oscar con Mies van der Rohe, ¿no? Porque tiene algo también de la operación que hace con el pabellón en algunos puntos. Pero esa línea recta se sube con la piedra, ¿no? Con la curva. Está muy bien. Bueno, nos vemos luego. Dale. Nos vemos el martes que viene. Bueno, nos vemos el martes que viene. Que vamos cerrando un poco este módulo.